Lucas 24, hay muchos pasajes en todos los evangelios de la Biblia, nos habla acerca de la resurrección desde diferentes puntos de vista, pero a mí me gustó mucho esta porción de Lucas, porque nos narra una gran escena, o mucho, no nada más el momento mismo de la resurrección, sino que nos narra todo un acontecimiento desde pues mucho tiempo atrás. Les voy a leer, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres. Está hablando de las mujeres. Dice la Biblia que cuando Jesús fue crucificado, los apóstoles, los 11, porque Judas ya había muerto, tuvieron mucho miedo y corrieron, se fueron a esconder, porque tenían el temor de que también a ellos los agarraran y los mataran también. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús fue sepultado en una cueva, no como ahora se acostumbra, sino en una cueva, las mujeres de mañana fueron al sepulcro. Por eso dice aquí, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Cuando llegaron las mujeres a limpiar el cuerpo de Jesús, porque imagínense cómo quedó el cuerpo de Jesús, así como lo bajaron de la cruz, lo metieron al sepulcro, porque Jesús murió en viernes, y el sábado los judíos no hacen nada, tienen prohibido hacer cualquier cosa. Entonces ya no hubo tiempo de limpiarlo, así como lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo metieron al sepulcro. Entonces imagínense, estaba completamente sucio de sangre, de sudor, de tierra, completamente sucio. Entonces las mujeres llevaron especies aromáticas que eran con lo que ellas acostumbraban a limpiar los cuerpos para prepararlo para estar sepultado. Pero ellas cuando llegaron a la tumba, al sepulcro, ya no encontraron la piedra, acostumbraron con una gran piedra para evitar que se saliera el olor de la descomposición de los cuerpos. Entonces dice la Biblia que cuando ellas llegaron al sepulcro, encontraron la piedra que estaba removida. En el versículo 3 se pone más interesante y dice: y entrando, cuando entraron a la cueva, dice, no hallaron el cuerpo de Jesús. Ellas esperaban ver el cuerpo ensangrentado, sucio, del maestro, y limpiarlo. Llevaban sábanas nuevas, todo lo que ellos necesitaban para el cuerpo de Jesús. Pero cuando ellos entraron, no encontraron el cuerpo de Jesús. Dice el versículo 4: aconteció que estando ellas perplejas, sorprendidas, porque no encontraron el cuerpo de Jesús, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron:
cuerpo de Jesús. Se han dedicado a buscar un dato preciso, histórico, científico, con lo cual demostrar que Jesús verdaderamente de que Jesús no resucitó. ¿Por qué? Porque la resurrección es una locura. Por eso, comentaba mi esposo, gente incluso se llega a burlar y decir, ah, pues que tienen un dios zombie, porque los únicos que resucitan según las películas, pues son los zombies, ¿no? Pero nuestra fe aparentemente está basada en una locura, la locura de la resurrección. Sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que dice la Biblia que es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. La resurrección es el poder mismo de Dios y nosotros estamos basando nuestra fe y nuestra creencia en algo que aparentemente es locura, pero lo tenemos que hacer por fe. Las mujeres fueron por fe al sepulcro. Ellas no tomaron en cuenta quién les va a ayudar a remover la piedra. Ellas tuvieron fe. Y luego necesitamos una confirmación de esa fe. A ustedes les hablan los hermanos acerca de Jesucristo y les hablan de que Dios tiene planes para ustedes, que Dios puede ayudar. Que si ellas hubieran encontrado el cuerpo de Jesús, tarde o temprano se hubieran acordado de las palabras de Jesús. Y ellas hubieran acordado que Jesús les dijo, voy a resucitar, pero al encontrar un cuerpo, pues obviamente no hay un choque entre lo que Jesús les dijo y la evidencia física de que hay un cuerpo. Sin embargo, como no encontraron el cuerpo, ellas tuvieron la confirmación de que verdaderamente en la persona en la que ellos creyeron en Jesús, verdaderamente era el Hijo de Dios y verdaderamente Él resucitó. ¿Por qué? Porque no encontraron un cuerpo. ¿Cómo confirmamos nuestra fe nosotros? Bueno, pues nuestra fe se confirma a través de las evidencias de los cambios que debe de haber en nuestro corazón. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Quienes verdaderamente entregan su vida a Jesucristo, hay un cambio en el corazón. Esas son las evidencias de nuestra fe. Por eso dice la Biblia, por eso les vuelvo a mencionar, muchachos, la resurrección es el poder mismo de Dios. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno recibe a Cristo, si alguno le entrega a Cristo su corazón, dice la Biblia, nueva criatura es. Hay una transformación, hay una resurrección. Dice la Biblia, y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Ajá. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. El poder de la resurrección está en nuestra vida. Cuando le entregamos a Cristo nuestro corazón, nuestro ser, nuestro antiguo hombre, y nace. Por eso a entregarle la vida a Jesucristo le llamamos el nuevo nacimiento, porque muere el viejo hombre, el que tiene pecados, el que tiene tentaciones, el que ama el dinero, el que ama los placeres, y renace una nueva persona, una persona que ama a Dios, que busca a Dios, que tiene una inclinación natural hacia las cosas de Dios. Esa es la confirmación de nuestra fe. Si tú aún estás luchando en tu corazón, en lo más interno de tu corazón, porque a las personas les podemos engañar y les podemos decir, ay no, yo ya a mí no me gusta eso, ay no, si yo y brincar, eso es muy fácil. Pero si tú en tu interior, en tu ser interno, sigues sintiendo atracción por placeres que sabes que a Dios no le agrada, por sentimientos que sabes que a Dios no le agrada, entonces no está confirmado la fe en tu corazón. Necesitamos nosotros esas evidencias de la fe y esa confirmación. Y también vamos a comenzar a ver, esos son los primeros milagros.
el ver que se transforma. Si nuestro pensamiento continuamente era de odio, de resentimiento, de ahora que salga voy a vengarme, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y voy a visitar para allá, no ha habido una resurrección en nuestro corazón. Nuestro espíritu sigue muerto, nuestro espíritu sigue sepultado. Pero si nosotros comenzamos a tener un resurgimiento del verdadero ser que Dios quiere crear en nuestra vida, ahí es como nosotros se comienza a confirmar nuestra fe. Necesitamos conocer a Jesús en la persona de Jesús, porque más adelante dice la Biblia, se los voy a narrar, dice la Biblia que los discípulos, cuando las mujeres fueron y les dijeron, Jesús resucitó, y bajaron unos varones y nos dijeron esto y esto, dice la Biblia que corrieron a buscar a Jesús. Y entonces se encontraron a Jesús. Ellos iban caminando y dice la Biblia que había un camino a Emaús, a una ciudad. Y ellos caminaron junto con Jesús y iban platicando con Jesús, pero no reconocieron, no se dieron cuenta de que el que iba platicando con ellos era Jesús. Y entonces dice la Biblia que Jesús les comenzó a narrar todas las cosas, desde el principio hasta el fin. Y ellos dijeron, hasta el momento en el que ya se iban a separar, los ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que la persona con la que habían estado caminando era Jesús. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron. Y nosotros tenemos que conocer, después de que nuestra fe es confirmada a través de cambios que sentimos en nuestro corazón, necesitamos conocer a la persona de Jesús. Porque todos conocemos a Jesús de oídas, de películas, de que hemos ido a misa o a culto, o que hemos leído la Biblia, o que nos han predicado, o que hemos visto crucifijos. Todos conocemos a Jesús. Sin embargo, andamos como los hombres que iban caminando con Él. Aunque ha estado Jesús con nosotros y nos ha estado hablando a través de la Biblia, de consejos, de predicaciones, no nos hemos dado cuenta de quién es la persona con la que estamos caminando, quién es la persona que está a nuestro lado. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para reconocer la persona de Jesús, para saber que Jesús no es un Jesús concepto que está escrito en la palabra, o un Jesús actor de una película, o un Jesús que está en una imagen, o un Jesús cuyo versículo memorizamos, o un Jesús del cual nos hablan, sino que es un Jesús que verdaderamente está vivo, que verdaderamente resucitó, y no en la historia, sino en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Porque si bien es cierto que Jesús resucitó, esa resurrección tiene que ser palpable en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo en nuestro espíritu. ¿Y cómo logramos eso? Pues tenemos que reconocer al Jesús que está con nosotros. Tenemos que entablar una conversación con Él, pero una conversación en la cual sepamos con quién estamos hablando. Que lo que nos está enseñando a través de su palabra, a través del consejo pastoral, a través de los cantos, verdaderamente cree vida en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Ese es el poder de la resurrección, que transforma los corazones, regenera los espíritus, le da vida a nuestro ser. Que no es algo que nosotros nos propongamos, es algo que Él se propuso hacer. Por eso Él, de propia voluntad, murió en la cruz. Por eso dice la Biblia que Dios no escatimó a su propio Hijo. No dijo, ay no, ¿saben qué? Háganle como puedan, humanidad. Este es mi hijo y me lo reservo. Los que tenemos hijos, les aseguro que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar a uno de nuestros hijos porque se salve el vecino. Y sin embargo dice la Biblia que Él nos amó tanto que no escatimó a su propio hijo. Pero no nada más Dios entregó a su hijo, sino que dice la Biblia que Jesús no tuvo por preciosa su propia vida, sino que Él voluntariamente fue a la muerte para dar el rescate por nuestra vida. Entonces Él resucitó, pero el propósito de la muerte y de la resurrección de Jesús es que tú y yo procedamos a vida eterna. Que no sigamos
viviendo y sobreviviendo en esta humanidad, haciendo como que nos regeneramos, haciendo como que cambiamos, haciendo como que ya somos mejores. No, que dejemos que Jesucristo verdaderamente haga la obra en nuestro corazón. Amén. Me gusta mucho una porción, hablando de resurrección, hay una porción en Juan 11:25, se las voy a narrar rápidamente y ya si ustedes pueden leerla. Dice la Biblia que Jesús tenía amigos, como todos nosotros tenemos amigos. Jesús tenía sus amigos, un hombre llamado Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María. Los amaba entrañablemente, eran sus amigos. Los visitaba en su casa y le daban de comer y se quedaba él allí con ellos. Un día, cuando Jesús estaba en otro lugar predicando, le llegó una noticia, le mandaron una noticia y le dijeron: Jesús, tu amigo Lázaro está muy enfermo, está enfermo de gravedad, vente pronto. Sus hermanas querían que Jesús llegara ya rápido para que orara porque era una enfermedad grave. Entonces dice la Biblia que los discípulos, cuando Jesús recibió la noticia, ellos pues ya comenzaron, dijeron: no, pues ya nos vamos a ir corriendo. Y sin embargo vieron que Jesús, pues no, siguió predicando, siguió enseñando, y ellos así como que Jesús siguió haciendo sus cosas. Y le dijeron: Jesús, Lázaro está enfermo, ¿y qué tal si se muere? Y Jesús les dijo: no, esto no es para muerte, es para que se glorifique el Señor. Y ellos así como que pues, pero ya vámonos. No, Lázaro duerme. Y ellos dijeron: bueno, pues si está dormido, llegamos y lo despertamos y oramos por él. Y ya los discípulos estaban impacientes y veían a Jesús pasivo, no le apuraba irse. Ellos entendieron cuando Jesús les dijo: Lázaro duerme, pues pensaron que estaba dormido. En realidad Lázaro había muerto, mientras Jesús estaba lejos. Y entonces cuando Jesús recibió la noticia de que Lázaro había muerto, entonces sí ya se encaminó hacia la ciudad donde Lázaro estaba ya sepultado. Para cuando Jesús llegó, dice la Biblia que Lázaro ya había muerto y estaba sepultado. Y no nada más estaba sepultado, dice la Biblia que ya tenía 3 días y ya olía mal. Entonces dice la Biblia que llegó Jesús, y la hermana de Lázaro, Marta, corrió y le reclamó. El dolor a veces nos hace reclamar. Y Marta le reclamó a Jesús y le dijo: Maestro, si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no habría muerto. Y entonces dice la Biblia que Jesús dijo: llévenme a donde está Lázaro. Y llegó Jesús y vio el sepulcro sellado y le dijo a la mujer: Marta, yo soy, fíjense lo que les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son palabras poderosas, porque Jesús no solamente resucitó, Jesús mismo es la resurrección y es la vida. Y aunque estemos muertos en delitos, en pecados, en los más terribles pecados, si nosotros nos acercamos a Jesús, que es la resurrección y la vida, aunque estemos muertos, viviremos. Porque Jesús no resucitó solamente de entre los muertos. Jesús mismo es la resurrección y es la vida. No solamente el poder de la muerte no tiene ninguna autoridad, o no tuvo ninguna autoridad sobre el cuerpo de Jesús. Él mismo es la resurrección. ¿Cómo lo iba a contener un sepulcro? ¿Cómo lo iba a mantener la muerte aprisionado si Él es la resurrección y la vida? Y le dijo a Marta, y Marta no alcanzó a entender. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús llegó a donde estaba el sepulcro, el versículo más pequeño de la Biblia dice que Jesús lloró, porque amaba verdaderamente a Lázaro, porque amaba verdaderamente a las hermanas de Lázaro, y se conmovió su espíritu y él lloró. Y entonces dice la Biblia que él le dijo: quiten la piedra.
y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y aunque Lázaro, su cuerpo ya se estaba comenzando a descomponer, ya olía mal, dice la Biblia que Lázaro salió del sepulcro caminando y le dije, quítenle las vendas. Y lo desenvolvieron y Lázaro estaba vivo, sano y sin esas, no sé cómo se pondrá un cuerpo cuando se comienza a descomponer y comienza a oler mal, pero Lázaro estaba completamente intacto. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y es la vida. Yo quiero hacer énfasis aquí en un par de cosas. La mujer, Marta, estaba completamente devastada por el dolor. Y a veces el dolor nos lleva a la ira. El dolor nos lleva al enojo. Y yo creo que ustedes lo han experimentado. Cuando algo nos duele, nosotros queremos ejercer venganza. Queremos desquitarnos. Y no nos importa que por el hecho de querernos desquitar, no nos importa a quién nos llevemos entre las patas. No nos importa si vamos a afectar a nuestros hijos. No nos podemos meditar si vamos a afectar a nuestra esposa. No nos podemos meditar si vamos a afectar a nuestros padres. No nos podemos meditar si nos vamos a afectar a nosotros mismos. No, el dolor nos hace tomar actitudes tan terribles que afectamos a todo el mundo, incluyéndonos. Y ni siquiera lo reconsideramos, ni lo meditamos. Sabemos que tomar tal decisión nos va a afectar físicamente, pero no nos importa. Nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque estamos lastimados, sentimos un dolor tan tremendo que lo que queremos es sacarlo de una manera abrupta. Y normalmente es lastimando a las personas a las que más amamos. Porque no buscamos al vecino, no buscamos al chofer de la combi, no. Normalmente arremetemos contra las personas a las que más amamos y a las que más nos aman. En el caso de Marta fue lo mismo. Tenía tanto dolor por la muerte de su hermano que arremetió contra Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús había puesto su esperanza. Porque por eso le mandaron un recado a Jesús. Ven, Jesús, porque mi hermano está enfermo. Sin embargo, ella sintió que Jesús se tardó, que Jesús no puso atención en su necesidad, que Jesús omitió su dolor, que a Jesús no le importó, que ese amor tan grande que Jesús expresaba hacia ella era una mentira. ¿Por qué? Porque en el momento en que ocuparon a Jesús, Jesús no llegó. Entonces Marta le reclama a Jesús y le dice, Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le estaba diciendo? Por tu culpa se murió. Tú tuviste la culpa de que se muriera. Porque si tú te hubieras venido, le reclamó. Y nosotros, ¿cuántas veces de nosotros hemos estado en la misma posición de Marta, reclamándole al Señor? Señor, es que si tú sabías que yo iba a hacer esto, ¿por qué no me ayudaste? Es que si tú sabías que yo iba a tomar esta mala decisión, ¿por qué no es? Tú tienes la culpa, Jesús, y le hemos echado la culpa a Jesús de nuestras malas decisiones y malas acciones. ¿Por qué? Porque el dolor nos causa tanta ira que nos desquitamos con la gente, pero principalmente le reclamamos a Jesús. Entonces, tenemos que nosotros reflexionar. El culpable de nuestras malas decisiones y de nuestras malas acciones no es Jesús. Porque Jesús no estaba omiso a la necesidad de María y de Marta, ni a la enfermedad de su amigo. Él sabía perfectamente que Lázaro iba a morir. Es más, él supo el momento en el que Lázaro había muerto. Por eso les dijo a sus discípulos, Lázaro duerme. Él supo el momento exacto en el que Lázaro murió. Y les dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. Él sabía perfectamente que Lázaro no se iba a quedar muerto, sino que había un propósito. Y Dios siempre tiene un propósito para tu vida. Él no está omiso de decir, pues, los voy a ver qué les pasa. No, Él sabe perfectamente, Él sabía perfectamente las malas decisiones que tú ibas a tomar, las malas decisiones que yo iba a tomar, las malas decisiones que cada uno de nosotros íbamos a tomar, las malas acciones y que íbamos a lastimar a la gente y que nos íbamos a lastimar a nosotros y sin embargo Jesús nos deja avanzar. No para hacer otra cosa,
ni para quedársenos viendo a ver cómo le hacemos, como cuando nosotros echamos los chiles en el comal y nos quedamos viendo, o como cuando, no sé si ustedes, pero le echan sal a los babosos y los vemos cómo se están retorciendo. No, Jesús no nos ve así nada más como para ver qué cara ponen. No, Él tiene propósitos de vida. Él no llega tarde. Él llega justo en el momento en el que tú necesitas. Lázaro, humanamente hablando, ¿a quién se le iba a ocurrir que Lázaro podía resucitar? Vaya, yo no sé sus vísceras qué grado de descomposición ya tendrían. Yo no sé si su piel ya se estaba hasta descamando. Porque dice la Biblia, salud, que él ya tenía tanto tiempo de muerto que ya olía mal. Entonces, ¿quién podía pensar que él iba a resucitar? Sin embargo, Jesús obró el poder de la resurrección en Lázaro. Amén. También quiero señalarles en este pasaje que Jesús lloró. Jesús se conmovió porque Jesús verdaderamente amaba a Lázaro. Él no está omiso de tus emociones, de tus sentimientos, de tu sufrimiento. Él sabe quién te ha lastimado. Él sabe cuánto te ha dolido. Él sabe cuántos manotazos has dado de dolor, de tristeza, de frustración. Él sabe perfectamente tus sentimientos. Todo aquello que tú cargas y que tienes contenido, Él lo sabe. Él es empático con nuestros dolores y con nuestras emociones. Y Él sabe el momento justo. Y te reitero, Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Amén. Tú puedes sentirte en el sepulcro más cerrado. Te puedes sentir la persona más destruida. Pero solamente la voz de Dios es suficiente para hacer el milagro de la resurrección. Amén. Lo único que hizo Jesús fue: quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Solamente ordenó: Lázaro, ven fuera. Y en ese momento la muerte dejó a Lázaro y Lázaro salió. ¿Qué necesitas tú para salir del momento, de la situación, del pecado, de la crisis, de la enfermedad, de lo que tú tienes? ¿Qué necesitas? Nada más la voz de Jesús que diga: ven fuera. Y en ese momento, pero para eso necesitamos creer, necesitamos tener fe, necesitamos saber quién está caminando con nosotros. Porque mientras nosotros estemos caminando y Jesús esté caminando con nosotros, pero no sepamos quién viene a nuestro lado, no hay nada que hacer. Pero en el momento en que tú reconoces la persona de Jesús que está siempre contigo, que camina siempre contigo, en el momento que tú reconoces que Jesús es la resurrección y la vida, y lo único que tú necesitas es entregarle a Él tu corazón verdaderamente, en ese momento el Señor dice: ven fuera. Amén. Y tú sales del sepulcro. Eso que tú sientes que nadie te puede sacar, que nadie puede sacarte de ese atolladero, de ese resentimiento, y que tú digas: es que quiero perdonar, pero no perdono. El Señor solamente necesita. Y termino con esta porción de fe. Me encanta, ¿sabes? Me encanta esta porción de fe. Y la quiero compartir contigo. Fíjense cómo dice. Dice desde el versículo 16. Habla Pablo en Efesios y dice: no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo de memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. Alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense muy bien, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice la Biblia
que el supereminente poder, no es un poder, dice, el supereminente poder de Dios que operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos, ese poder opera en nosotros. Amén. Pero que es necesario, según dice Pablo, que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. ¿Por qué los discípulos iban caminando con Jesús y no reconocieron a Jesús? Porque sus ojos estaban cerrados, no tenían sabiduría y revelación de quién está caminando con él. Nosotros necesitamos recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Dios, para leer su palabra y entenderlo, que los ojos de nuestro entendimiento estén iluminados y que al leer la palabra, al recibir el consejo bíblico, al escuchar las predicaciones, al entonar los cantos, nuestro espíritu reconozca a Dios y podamos nosotros entender que Jesús, que es la resurrección y la vida, no está lejos, está con nosotros, y ese poder grande de Dios